Nunca pensé que el amor de mi vida me perdería por miedo. Recuerdo el día exacto en que entendí que amar no siempre es suficiente. Yo estaba de pie frente a él, humillada, acusada de un crimen que no cometí, y lo único que necesitaba era que dijera mi nombre en voz alta. Pero guardó silencio. Ese silencio me rompió más que cualquier traición, porque fue ahí donde comprendí algo que me cambió para siempre. No todos los hombres que dicen amarte son capaces de protegerte, pero para entender cómo llegué a ese momento, debo llevarte al principio. Al día en que lo conocí y creí, con toda mi alma, que él era diferente. Yo era Esmeralda, 25 años, manos curtidas por el trabajo, piel dorada por el sol de mi pueblo. No venía de familias con apellidos largos ni haciendas con portones de hierro. Venía de una casa de madera donde el café se colaba a mano y las cuentas se pagaban con esfuerzo. Mi papá era mecánico, mi mamá costurera, y yo era la hija que soñaba con algo más, pero sin avergonzarme nunca de dónde venía. La primera vez que vi a Santiago fue en la feria del pueblo. Él estaba junto a un puesto de artesanías, hablando con una señora que vendía canastos. Llevaba una camisa blanca arremangada, jeans desgastados, el cabello negro despeinado cayendo sobre su frente. Tenía esa sonrisa fácil de quien nunca ha tenido que pedir disculpas por existir. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí algo raro en el pecho, como si el aire se hubiera detenido un segundo. Él se acercó. Me preguntó si conocía algún lugar donde sirvieran el mejor sancocho del pueblo. Le dije que en mi casa. Se rió. Yo también. Y así comenzó todo. Santiago no era como los otros hombres ricos que había conocido. No me miraba con desprecio. No hacía chistes sobre mi acento o mi forma de hablar. Me escuchaba. Me preguntaba cosas. Quería saber qué pensaba, qué sentía, qué soñaba. Me llevó al río en su camioneta. Compartimos una botella de vino barato sobre las piedras, mientras el agua corría frente a nosotros. Me besó cuando el sol se escondía detrás de las montañas, y yo sentí que finalmente alguien me veía completa. Durante los primeros meses, fue perfecto. Él venía al pueblo cada fin de semana. Me buscaba. Me abrazaba como si yo fuera lo único real en su vida. Me decía que yo era diferente, auténtica, que no tenía nada de la falsedad de las mujeres de su círculo. Yo me enamoré. Me enamoré de su risa, de la forma en que me tocaba el cabello mientras hablábamos, de cómo sus ojos verdes se iluminaban cuando me veía llegar. Pero había algo que yo no sabía todavía, algo que él tampoco me había dicho. Santiago era el heredero de la hacienda El Mirador, una de las propiedades más antiguas de la región, cafetales extensos, trabajadores, una casa colonial con columnas blancas y jardines que parecían sacados de una revista. Su familia llevaba generaciones en ese lugar, y yo era la chica del pueblo que no encajaba en ninguna foto familiar. La primera vez que me llevó a la hacienda, sentí el peso de esa realidad. Su mamá me recibió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Me ofreció té en una taza de porcelana tan fina que tuve miedo de romperla. Me preguntó por mi familia, por mis estudios, por mis planes. Cada pregunta era una evaluación. Cada respuesta mía, insuficiente. Su papá apenas me saludó. Me miró de arriba abajo y regresó a su oficina. Y su hermana, Valeria, me observó con esa mezcla de curiosidad y desdén que solo las mujeres saben hacer. Santiago no dijo nada. No me defendió. No les dijo que yo era importante. Simplemente sonrió y cambió de tema. Esa noche, cuando volvimos al pueblo, le pregunté si su familia me aceptaba. Él me abrazó, me besó la frente y me dijo que todo estaría bien, que solo necesitaban conocerme, que yo era especial, pero no dijo que me amaba. No dijo que lucharía por mí. Debí haberlo notado entonces. Las visitas a la hacienda se hicieron más frecuentes. Santiago insistía en que pasáramos tiempo allá. Decía que quería que su familia me conociera mejor. Yo aceptaba porque lo amaba, porque creía que si me esforzaba lo suficiente, si era amable, si sonreía aunque me doliera, tal vez me aceptarían. Pero cada visita era una pequeña humillación. Valeria me corregía la forma en que sostenía el tenedor. Su mamá sugería que me dejara crecer el cabello, que usara ropa más elegante, que hablara más despacio. Su papá me ignoraba por completo. ¿Y Santiago? Santiago asentía. Asentía cuando su mamá decía que yo podría pulirme. Asentía cuando su hermana se reía de mis zapatos. Asentía cuando su papá comentaba que las tradiciones familiares debían respetarse. Yo me tragaba la rabia. Me tragaba las lágrimas, porque pensaba que si aguantaba un poco más, si demostraba que valía la pena, todo cambiaría. Fue en una de esas cenas cuando conocí a Diego. Él llegó tarde. Entró sin disculparse, con una chaqueta de cuero sobre una camiseta negra, el cabello revuelto, una actitud desafiante que llenó la habitación.
Era el hijo del socio que había traicionado a la familia de Santiago años atrás. Un hombre que, según los rumores, había saboteado negocios, robado clientes, destruido acuerdos. Diego cargaba ese peso en los hombros. Lo vi en sus ojos oscuros cuando se sentó frente a mí. No me saludó con cortesía, me miró fijamente y dijo: «Así que tú eres la chica del pueblo de la que tanto hablan». Sentí que me clavaba un cuchillo. Santiago rió incómodo. Valeria sonrió con malicia. Yo sostuve la mirada de Diego y respondí: «Y tú debes ser el hijo del traidor del que tanto hablan». El silencio fue pesado, pero Diego sonrió, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, como si acabara de ver algo en mí que no esperaba. Desde ese día, Diego se volvió una presencia constante en la hacienda. Llegaba sin avisar, se sentaba en las cenas, me observaba con esa intensidad que me ponía nerviosa, pero no me trataba como los demás, no me corregía, no me juzgaba, simplemente me miraba como si estuviera tratando de descifrarme. Una tarde, mientras yo esperaba a Santiago en el jardín, Diego se acercó. Se sentó en la banca frente a mí y encendió un cigarro. «¿Por qué lo aguantas?», me preguntó sin rodeos. «¿Perdón?» «A ellos, a esta familia, a todo esto», señaló la casa con un gesto vago. «¿Por qué aguantas que te traten como si fueras menos?». Me quedé sin palabras. Nadie me había hecho esa pregunta. Nadie había dicho en voz alta lo que yo sentía cada vez que entraba a esa casa. «Porque lo amo», dije finalmente. Diego me miró durante un largo rato. Luego apagó el cigarro y se levantó. Antes de irse, se detuvo y dijo algo que se me quedó grabado. «El amor no debería hacerte sentir pequeña, Esmeralda». Esa noche no pude dormir. Las palabras de Diego resonaban en mi cabeza. Me di cuenta de algo que había estado ignorando durante meses. Santiago me amaba, sí, pero me amaba a su manera. Me amaba cuando estábamos solos. Me amaba cuando nadie nos veía. Pero cuando su familia me humillaba, cuando me trataban como si yo fuera un error que él había cometido, Santiago no decía nada. Y yo seguía ahí, esperando que cambiara. Las semanas siguientes fueron extrañas. Diego comenzó a aparecer más seguido. A veces lo encontraba en el pueblo, comprando café en la tienda donde trabajaba mi mamá. Otras veces lo veía en la hacienda, observándome desde lejos con esa mirada que no lograba descifrar. Santiago empezó a ponerse celoso. Me preguntaba qué hablaba con Diego. Me decía que no confiara en él, que era peligroso, que su familia había arruinado la suya. Pero Diego nunca fue grosero conmigo. Nunca me trató con desprecio. De hecho, era el único en esa casa que me hablaba como si yo valiera algo. Un día, Diego me encontró sola en el establo. Yo estaba acariciando uno de los caballos, tratando de calmar la ansiedad que sentía cada vez que visitaba la hacienda. Él se acercó en silencio y se apoyó en la puerta. «¿Te gusta montar?», me preguntó. «Nunca lo he hecho. ¿Quieres intentarlo?». No sé por qué acepté. Tal vez porque necesitaba una distracción. Tal vez porque Diego era la única persona en esa casa que no me hacía sentir como si estuviera pidiendo permiso para existir. Me ayudó a subir al caballo. Sus manos fueron cuidadosas, casi respetuosas. Montó detrás de mí y tomó las riendas. Cabalgamos en silencio por los cafetales, el sol cayendo sobre las montañas, el viento despeinándome el cabello. Por primera vez en semanas, respiré tranquila. «¿Por qué eres amable conmigo?», le pregunté cuando nos detuvimos junto a un arroyo. Diego bajó del caballo y me ayudó a bajar. Me miró con esos ojos oscuros, serios, cargados de algo que no supe nombrar. «Porque reconozco a alguien que está tratando de encajar en un lugar que nunca la va a aceptar». Sus palabras me golpearon. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. Yo vengo de una familia complicada, Esmeralda. Sé lo que es cargar con la culpa de alguien más. Sé lo que es que te miren como si fueras una mancha en su reputación. Se acercó un paso. «Pero hay una diferencia entre tú y yo. Yo dejé de intentar encajar. Tú todavía crees que si te esfuerzas lo suficiente, te van a querer». «¿Y qué tiene de malo eso?», pregunté con la voz quebrada. «Que te vas a perder a ti misma en el intento». No dije nada. No podía, porque sabía que tenía razón. Esa noche, Santiago me buscó furioso. Alguien le había dicho que había salido a cabalgar con Diego. Me acusó de coquetear con él, de no respetarlo, de hacerlo quedar mal frente a su familia. Yo traté de explicarle que no había pasado nada, que solo habíamos cabalgado, que Diego había sido amable, pero Santiago no quería escuchar. Me gritó. Me dijo que Diego era su enemigo, que no podía confiar en él, que yo estaba siendo ingenua. Fue la primera vez que vi a Santiago perder el control, y también fue la primera vez que sentí miedo. Esa noche lloré sola en mi cuarto. Me di cuenta de que algo había cambiado entre nosotros. Ya no éramos esos dos jóvenes que se besaban bajo el sol del río.
Ahora éramos dos personas atrapadas en mundos diferentes, tratando de fingir que el amor era suficiente para cerrar la brecha. Pero no lo era. Las cosas empeoraron cuando la familia de Santiago decidió organizar una fiesta. Una celebración grande en la hacienda para socios, amigos y familias importantes de la región. Santiago me pidió que fuera. Me dijo que era importante que yo estuviera ahí, que quería presentarme como su novia oficialmente. Yo acepté. Compré un vestido con el dinero que había ahorrado. Me arreglé el cabello, me maquillé. Traté de verme como las mujeres de su mundo. Cuando llegué a la hacienda, Santiago me recibió con una sonrisa. Me besó la mejilla y me dijo que me veía hermosa. Pero no me tomó de la mano. No me presentó a nadie. Me dejó sola mientras él hablaba con invitados importantes. Me quedé junto a la mesa de postres, sintiéndome fuera de lugar. Las mujeres me miraban de arriba a abajo. Los hombres me ignoraban. Valeria pasó junto a mí y susurró lo suficientemente alto para que yo escuchara. Es linda, pero no sé si tenga la clase para esta familia. Apreté los puños, respiré profundo. No iba a darles el gusto de verme llorar. Fue entonces cuando Diego apareció. Llegó con una copa de vino en la mano y se paró junto a mí. ¿Por qué sigues aquí?, me preguntó en voz baja. Porque él me lo pidió. ¿Y eso es suficiente para ti? ¿Estar en un lugar donde te tratan como si fueras invisible? Lo miré. Sus ojos ya no tenían esa dureza del principio. Ahora había algo más, algo que se parecía a la preocupación. No entiendes, dije. Entiendo más de lo que crees. Se acercó un poco más. Entiendo que estás enamorada de alguien que no tiene el valor de defenderte. Entiendo que crees que si aguantas un poco más, todo va a mejorar. Pero no va a mejorar, Esmeralda. Nunca va a mejorar. ¿Y tú qué sabes de mí?, pregunté con rabia. Sé que mereces más que esto. Antes de que pudiera responder, Santiago apareció. Su rostro estaba tenso. Miró a Diego con odio. Aléjate de ella, dijo entre dientes. Diego sonrió con amargura. Tranquilo, Santiago. Solo estaba haciéndole compañía. Algo que tú deberías estar haciendo. Santiago dio un paso adelante. Por un momento pensé que iban a pelear, pero Diego simplemente levantó las manos y se alejó. Antes de irse, me miró una última vez, y en esa mirada vi algo que me asustó. Compasión. Santiago me tomó del brazo y me llevó afuera. Me dijo que no podía estar hablando con Diego, que la gente iba a pensar cosas, que su familia ya estaba molesta. Yo traté de explicarle que Diego solo había sido amable, pero Santiago no quería escuchar. Me pidió que me fuera, que era mejor que no estuviera ahí esa noche, que ya hablaríamos después. Me fui. Caminé sola hasta la parada de buses, con el vestido puesto y el maquillaje corrido por las lágrimas. Sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. Esa fue la última vez que intenté encajar en su mundo. Los días siguientes fueron tensos. Santiago me llamaba, me escribía, me pedía disculpas. Decía que había estado estresado, que la presión de su familia lo estaba volviendo loco, que me amaba. Yo quería creerle. Quería pensar que todo volvería a ser como antes, pero cada vez que lo veía, sentía un vacío en el pecho. Diego, por su parte, dejó de aparecer en la hacienda. No volví a verlo durante semanas, y aunque no quería admitirlo, lo extrañaba. Extrañaba la forma en que me hablaba sin juzgarme, la forma en que me veía como si yo valiera algo. Fue en medio de esa confusión cuando ocurrió lo peor. Una mañana llegó la policía a mi casa. Mi mamá abrió la puerta asustada. Los oficiales preguntaron por mí. Dijeron que había una denuncia en mi contra. Robo. Un collar de oro había desaparecido de la hacienda El Mirador, y alguien había dicho que yo lo tenía. Mi corazón dejó de latir. Negué todo. Les dije que nunca había robado nada en mi vida, pero ellos insistieron en revisar mi cuarto. Y ahí, entre mis cosas, escondido en el cajón de mi ropa, encontraron el collar. No entendía nada. Yo no lo había puesto ahí. Yo nunca había visto ese collar antes, pero nadie me creía. Mi mamá lloraba. Mi papá me miraba con una mezcla de dolor y decepción. Los policías me esposaron. Me llevaron a la estación. Todo era una pesadilla. Llamé a Santiago desde la estación. Le supliqué que me ayudara. Le dije que yo no había robado nada, que alguien me había tendido una trampa. Él me dijo que iba a averiguar qué había pasado, que me llamaría pronto. Pero no lo hizo. Pasé 2 días detenida. 2 días en una celda fría, rodeada de mujeres que me miraban con desprecio. 2 días pensando que mi vida había terminado. Mi papá vendió su camioneta para pagar un abogado. Mi mamá dejó de comer. ¿Y Santiago? Santiago no aparecía. Cuando finalmente salí bajo fianza, fui directo a la hacienda. Lo encontré en el jardín, hablando con su papá y Valeria. Cuando me vio llegar, su rostro se puso pálido. Me acerqué con la ropa arrugada, los ojos hinchados de tanto llorar, el alma destrozada. Santiago, dije con la voz quebrada,
Diles que yo no robé nada. Diles que me conoces, que sabes que yo no haría algo así. Él me miró, y en sus ojos vi algo que me partió el alma. Duda. Esmeralda, yo... Díselo, insistí. Di mi nombre. Defiéndeme. Pero él guardó silencio. Su papá dio un paso adelante. Señorita, creo que es mejor que se vaya. Esta situación ya ha causado suficiente daño a nuestra familia. ¿Daño? Repetí incrédula. ¿Yo les he causado daño? Santiago, supliqué una última vez. Por favor. Pero él bajó la mirada. No dijo nada. Simplemente se quedó ahí, cobarde, dejando que su familia me destruyera. Fue en ese momento cuando una voz detrás de mí rompió el silencio. Yo sé quién puso el collar en tu cuarto. Me di vuelta. Diego estaba ahí, con el rostro serio, los puños apretados. Fue Valeria, dijo mirando directamente a la hermana de Santiago. La vi ese día. Entró a tu cuarto cuando tú estabas en el jardín. Yo estaba afuera, fumando, y la vi salir con las manos vacías. No entendí qué hacía hasta que la policía llegó. Valeria palideció. El papá de Santiago se puso rígido. Santiago me miró, finalmente, con horror en los ojos. ¿Es verdad? Le preguntó a su hermana. Valeria tartamudeó. Trató de negarlo, pero la forma en que evitaba la mirada de todos la delataba. Pensé que si ella se iba, todo volvería a ser como antes, dijo finalmente con voz temblorosa. Tú estabas cambiando, Santiago. Ya no eras el mismo. Y todo era por ella. El silencio fue devastador. Miré a Santiago. Esperé que dijera algo, que gritara, que me defendiera, que pidiera perdón, pero él solo se quedó ahí, paralizado, incapaz de reaccionar. Diego se acercó a mí. Me tomó del brazo con cuidado. Vamos, Esmeralda. Aquí ya no tienes nada que hacer. Y tenía razón. Me fui de esa hacienda con la cabeza en alto. No lloré, no supliqué. Simplemente me di vuelta y caminé lejos de Santiago, de su familia, de ese mundo que nunca me iba a aceptar. Diego me llevó a mi casa. En el camino, ninguno habló. Pero cuando llegamos, antes de bajarme, él dijo algo que nunca olvidaré. No todos los hombres que te aman tienen el valor de quedarse, pero los que sí lo tienen, Esmeralda, esos son los que valen la pena. Los días siguientes fueron difíciles. La denuncia fue retirada. Valeria confesó lo que había hecho, presionada por su padre que no quería un escándalo público. Santiago intentó hablar conmigo. Me buscó en mi casa. Me escribió mensajes. Me pidió perdón una y otra vez. Pero yo ya no tenía nada que decirle, porque entendí algo fundamental. Santiago me amaba. Sí, pero me amaba desde la comodidad. Me amaba cuando no le costaba nada. Pero cuando tuvo que elegir entre su familia y yo, entre su mundo y mi dignidad, él eligió el silencio. Y ese silencio fue más doloroso que cualquier traición. Diego, por otro lado, comenzó a aparecer más seguido. Al principio solo pasaba por mi casa para ver cómo estaba. Luego empezamos a hablar. Largas conversaciones en el portal de mi casa, bajo las estrellas, mientras mi mamá nos traía café. Me contó de su pasado, de cómo su padre había traicionado a la familia de Santiago por ambición, de cómo él había cargado con esa culpa durante años, de cómo había aprendido a no buscar aprobación de nadie. Yo te veía con Santiago y me daba rabia, me confesó una noche. No porque te quisiera para mí, sino porque veía cómo te estabas perdiendo a ti misma tratando de ser alguien que él necesitaba que fueras. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora veo a alguien que está empezando a encontrarse de nuevo, y eso me gusta más. No me enamoré de Diego de inmediato. No fue un flechazo ni una pasión desbordante, fue algo más lento, más profundo. Fue darme cuenta de que él me veía exactamente como yo era, sin querer cambiarme. Fue descubrir que me apoyaba en mis sueños, que cuando le dije que quería estudiar, que quería salir del pueblo, que quería ser alguien, él no trató de detenerme. Al contrario, me ayudó a buscar becas, me llevó a la ciudad a hacer entrevistas, me animó cuando yo dudaba. Diego no era perfecto, tenía sus demonios, su relación con su padre era complicada, cargaba culpas que no le pertenecían, pero había algo en él que Santiago nunca tuvo. Valentía. Valentía para estar conmigo sin esconderme. Valentía para enfrentar a cualquiera que me faltara al respeto. Valentía para amarme en público, con orgullo, sin disculpas. Pasaron los meses. Conseguí una beca para estudiar administración en la capital. Diego me ayudó a mudarme. Me visitaba cada fin de semana. Me llamaba todas las noches. Y poco a poco, sin darme cuenta, me enamoré de él. No fue dramático. No fue como en las películas. Fue descubrir que cuando estaba con él, podía ser yo misma. Fue sentir que alguien finalmente me elegía. No a pesar de quién era, sino precisamente por quién era. Santiago, mientras tanto,
Seguía intentando volver. Me escribía cartas. Me buscaba cuando yo volvía al pueblo. Me decía que había sido un cobarde, que me amaba, que daría cualquier cosa por una segunda oportunidad, pero yo ya no sentía nada. El amor que había tenido por él se había marchitado esa tarde en la hacienda, cuando él eligió el silencio. 2 años después, Diego me pidió matrimonio. Fue una noche sencilla. Estábamos en la azotea de mi apartamento en la capital, viendo la ciudad iluminada. Él sacó un anillo simple, de plata, y me dijo: Esmeralda, no puedo prometerte una vida perfecta. No puedo prometerte riquezas ni apellidos importantes, pero puedo prometerte que cada día de mi vida voy a elegirte, que voy a estar a tu lado cuando el mundo se ponga difícil, que nunca voy a pedirte que seas alguien diferente. ¿Te quieres casar conmigo? Lloré de felicidad, y le dije que sí. La boda fue pequeña, en el pueblo, en la iglesia donde me bautizaron. Mi familia estaba ahí, los amigos de verdad. Diego llegó nervioso, con un traje que le quedaba un poco grande, el cabello peinado hacia atrás, los ojos brillantes. Yo llevaba un vestido blanco sencillo que mi mamá había cosido con sus propias manos. Llevaba flores silvestres en el cabello, y cuando caminé por el pasillo hacia Diego, sentí que finalmente estaba donde debía estar. Pero entonces, en medio de la ceremonia, las puertas de la iglesia se abrieron. Santiago entró. Todos se dieron vuelta. El murmullo llenó el lugar. Él caminó hasta el frente, con el rostro descompuesto, los ojos rojos. Me miró con una desesperación que jamás había visto en él. «Esmeralda, por favor», dijo con voz quebrada. «No puedes hacer esto. Yo te amo. Siempre te he amado. Cometí errores, lo sé, pero dame una oportunidad. No te cases con él». El silencio fue absoluto. Diego dio un paso adelante, listo para enfrentarlo. Pero yo levanté la mano. Me acerqué a Santiago. Lo miré a los ojos, y con una calma que no sabía que tenía, le dije: «Santiago, te amé. Te amé con todo lo que tenía. Pero tú me enseñaste algo que nunca voy a olvidar, que amar no es suficiente si no hay valentía. Tú me amabas, pero no fuiste capaz de luchar por mí. Y ahora estoy aquí, frente a un hombre que sí lo hizo, que me eligió cuando todo estaba en contra, que me amó sin condiciones. Así que, por favor, vete». Santiago me miró con los ojos llenos de lágrimas. Quiso decir algo más, pero finalmente bajó la cabeza y salió de la iglesia. Diego me tomó de la mano. El sacerdote continuó la ceremonia. Y cuando nos declararon marido y mujer, cuando Diego me besó frente a todos, sentí que finalmente había cerrado ese capítulo de mi vida. Los años pasaron. Diego y yo construimos una vida juntos. Terminé mi carrera. Abrí mi propio negocio. Él trabajaba con honestidad, sin los trucos de su padre, labrándose su propio camino. Tuvimos una hija. Le pusimos Luna. Y cada día, cuando la veía jugar, cuando Diego la cargaba y la hacía reír, yo agradecía haber tomado la decisión correcta. Un día, años después, volví al pueblo para visitar a mi mamá. Estaba en el mercado cuando vi a Santiago. Había envejecido. Tenía el cabello con algunas canas, arrugas alrededor de los ojos. Me vio y se acercó. Esta vez, no había desesperación en su mirada, solo resignación. «Hola, Esmeralda», dijo con voz tranquila. «Hola, Santiago». Caminamos juntos en silencio hasta una banca del parque. Nos sentamos. Él suspiró profundo. «¿Eres feliz?», me preguntó. «Sí», respondí sin dudar. «Me alegro». Se quedó callado un momento. Luego dijo: «Nunca me perdoné por lo que hice, por no defenderte, por no tener el valor de elegirte». Lo miré. Ya no sentía rabia, ya no sentía dolor, solo una tristeza suave por lo que pudo haber sido y nunca fue. «Yo te perdoné hace mucho, Santiago, pero no porque lo merecieras, sino porque yo necesitaba seguir adelante». Él asintió. Tenía los ojos húmedos. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», dijo. «No es que me hayas elegido a él, es que yo te perdí antes de que tú me dejaras. Te perdí el día que no dije tu nombre en voz alta, el día que elegí mi comodidad antes que tu dignidad. No dije nada, porque no había nada que decir». Él tenía razón. Nos quedamos ahí, sentados en silencio, viendo a los niños jugar en el parque. Luego me levanté. Le di un último abrazo, y me fui. Esa fue la última vez que vi a Santiago. Hoy, cuando miro hacia atrás, entiendo muchas cosas. Entiendo que el amor no siempre es suficiente, que puedes amar profundamente a alguien y aún así no ser la persona indicada para ti. Entiendo que la valentía es tan importante como el amor, que estar con alguien que te defiende, que te elige, que te ama sin pedirte que seas otra persona, eso es lo que realmente vale. Diego me enseñó que el amor verdadero no te hace pequeña, te hace crecer, no te esconde, te muestra al mundo con orgullo, no te cambia.
te acepta exactamente como eres. Y Santiago me enseñó algo igual de importante, que no todos los finales son felices, pero todos son necesarios, que a veces perder a alguien es la única forma de encontrarte a ti misma. Esta tarde, mientras escribo esto, estoy sentada en el portal de mi casa. Diego está adentro, ayudando a Luna con la tarea. Puedo escuchar sus risas. La vida que construimos juntos no es perfecta. Tenemos nuestros problemas, nuestras peleas, nuestros días difíciles. Pero hay algo que nunca falta: la certeza de que estamos juntos porque elegimos estarlo. Cada día, sin condiciones, sin miedo. Y eso es más valioso que cualquier apellido importante o cualquier hacienda con portones de hierro. A veces me pregunto qué hubiera pasado si Santiago hubiera tenido el valor de defenderme ese día, si hubiera dicho mi nombre en voz alta, si hubiera elegido el amor antes que la comodidad. Tal vez estaríamos juntos. Tal vez yo estaría viviendo en esa hacienda, tratando de encajar en un mundo que nunca me iba a aceptar. Tal vez sería infeliz, fingiendo ser alguien que no soy. O tal vez no. Tal vez él hubiera cambiado. Tal vez su valentía lo hubiera convertido en el hombre que yo necesitaba que fuera. Pero nunca lo sabré, porque él no tuvo ese valor. Y yo, gracias a eso, encontré a alguien que sí lo tuvo. La vida tiene formas extrañas de llevarte exactamente a donde necesitas estar. A veces el camino duele. A veces te rompe. Pero al final, si tienes suerte, te lleva a los brazos de alguien que te ama de verdad. Alguien que no te pide que seas perfecta, solo que seas tú. Cierro los ojos y respiro profundo. El olor a café recién hecho llega desde la cocina. Diego sale al portal con 2 tazas. Me entrega una y se sienta a mi lado. No dice nada, solo me toma de la mano. Y en ese silencio, en ese gesto simple, encuentro todo lo que alguna vez busqué en palabras vacías y promesas rotas. Porque algunos hombres no pierden al amor de su vida por falta de amor. La pierden por falta de valentía.